Vamos a dar una palabra corta. Y esta palabra tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. La persona más importante en la vida de un cristiano. Y en 1 Corintios 6, 19. Y Pablo nos está amonestando que tomemos en serio la posición que tenemos en el Espíritu Santo y la posición que el Espíritu Santo tiene en nosotros. ¿Ok? Eso es algo muy importante que si nosotros lo ignoramos nos va a hacer daño. Pero si lo consideramos y lo dejamos que haga el propósito de Dios en nuestras vidas, entonces nos va a ayudar para poder hacer lo que Dios pide de nosotros, ¿ok? No hay ninguna manera que nosotros podemos hacer ninguna cosa que Dios nos pide sin la ayuda y la dirección del Espíritu Santo, ¿ok? So, en 1 Corintios 6, 19, ¿ya lo tiene? Dice, ¿o ignoráis, una pregunta, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Se fija la pregunta? ¿No te das cuenta que tú no perteneces a ti mismo? Ahora tú perteneces al Espíritu Santo de Dios. Es decir, ahora has cambiado de dirección. Has cambiado lo que eras antes por una vida nueva en el Señor. Que tiene mucho que ver esto, porque fíjese bien lo que dice, y que no sois vuestros. Ya no somos nosotros agentes de lo que somos, sino que ahora tenemos podríamos decir, un poder nuevo que nos dirige y que nos enseña y que nos lleva siempre caminando en el camino recto del Señor. ¿Ok? So, es el plan de Dios que su Espíritu viva en su pueblo. Como el apóstol Pablo declara cuando habla a la iglesia en Efesios 2:22. Efesios 2:22. Pablo está enseñando, siempre continuamente está enseñando a la iglesia. Para ellos era todo nuevo. No era algo que ellos ya sabían. Ellos todo lo que tenían era religión. Y cuando Cristo vino, se transformó en una relación con Dios. Entonces Él continuamente le enseñaba a la gente de Corintios, de Efesios, de Gálatas, de Filipenses, de donde fuera, les estaba siempre enseñando la función del Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros entendamos que hay cierta responsabilidad en nosotros, como hay responsabilidad en el Espíritu Santo de Dios. Si Dios tiene todo en orden, y Él no deja nada a chanza, Él lo tiene todo ordenado. Fíjese, desde el principio, desde antes del principio ya tenía todo ordenado para cada uno de nosotros. Wow. Eso yo no lo puedo entender. Mis entendimientos no son suficientes para entender cómo Dios ya sabía de mí cuando yo no existía. Gloria a Dios, porque Efesios 2:22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Fíjese bien, en el Espíritu. Una de las más vitales y importantes experiencias del cristiano es en el bautismo del Espíritu Santo, estar con Él para siempre. Juan 14:6. El bautismo del Espíritu Santo lo hablamos poco, porque es otra experiencia, aparte de la salvación y aparte del sello del Espíritu Santo. ¿Ok? Es otra función del Espíritu Santo en nosotros, una llenura. Muy pocos son llenos del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo nos llena con evidencia de lenguas y poco entendemos. Quizás queremos entender con nuestro razonamiento eso de las lenguas, es lo que se nos hace más difícil. Pero ese es idioma dada por Dios, que yo personalmente, usted no lo tiene que creer, yo personalmente pienso o creo que es la idioma que Adán y Eva tenían antes que pecaran, de poder comunicar con Dios en un idioma diferente. La razón y la importancia de esta experiencia es que usted puede comunicar con Dios sin que su enemigo se dé cuenta lo que usted está hablando. Porque todo lo que usted habla, el enemigo lo está levantando, ¿ok? Yo digo que a lo mejor él tiene una grabadora que está grabando todo lo que usted habla, todo lo que usted dice, porque Dios también tiene, ¿verdad? Así es de que él se guía por lo que nosotros hablamos, ¿ok? Él se guía por la información que nosotros le damos. Cuando abrimos la boca, le damos información al diablo. Por ejemplo, si usted tiene un dolor y dice, tengo un dolor aquí y no sé, pero me está molestando. Y ya entonces el enemigo, te está mortificando eso, entonces yo lo voy a usar. Y así son todas las cosas. Tengo una debilidad. ¿Sí? Tengo una debilidad. Me gusta esto, me gusta el otro, o soy débil en esta área o en la otra. Lo hablamos y el enemigo lo levanta. Pero cuando usted está hablando en lenguas, el enemigo no tiene una idea qué está usted diciendo. Y muchas veces ni nosotros mismos tenemos una idea qué estamos diciendo, ¿ok? Pero es comunicación entre nosotros y el Padre, ¿ok? Por medio del Espíritu Santo, ¿ok? Y yo sé que no hablamos mucho de esto, pero es algo real. Es algo que está en la Biblia lo enseña, ¿ok? Y es el poder de Dios para hacernos vencedores. Por eso Pablo podía decir, yo soy más que vencedor. No soy vencedor solamente, soy más que vencedor. ¿Por qué? Porque él tenía el Espíritu Santo que le daba poder no solamente para vencer, pero más que vencer, ¿ok? Y créamelo que en esta vida, en estos días, necesitamos el poder del Espíritu Santo más que ningún otro tiempo. Más. Lo necesitamos. Necesitamos caminar en Él. Y es una llenura, un poder que Dios te da por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? Es muy importante que nosotros entendamos que la llenura del Espíritu Santo es parte de las bendiciones de Dios para nosotros. Y yo creo que todos lo debían de desear como parte de su vida espiritual. ¿Y cómo lo puede tener? Jesús dijo, solamente pide al Padre y Él te lo da. Hizo una comparación, dijo, si un hijo le pide a su padre un pedazo de pan, no le va a dar una serpiente. Pues si ustedes siendo malos pueden hacer eso, mucho más el Padre que está en los cielos, si le pides el Espíritu Santo, Él te lo dará. Y es una experiencia linda que no se compara a nada. La salvación era linda y nos gozamos con ella, pero es otra experiencia poderosa que nos da habilidad para hacer y saber lo que antes no sabíamos. ¿Okay? Si no lo tienes, ¿qué tienes que hacer? Pedírselo al Señor, recibirlo por fe. Así como recibiste salvación, así recibes al Espíritu Santo de Dios. Lo pides primero y luego lo recibes. Y no tengas cuidado cuando empiezas a sentir cosas extrañas que antes no sentías, ¿ok? Es el trabajo del Espíritu Santo de Dios, que vas a sentir que tu lengua está descontrolándose, como que tú no tienes control en ella, y empieza a moverse, y empiezas a temer a veces, tener temor. ¿Qué está pasando conmigo? Y quieres hablar, y ni tú te entiendes lo que estás hablando. Y esto es una experiencia que asusta a mucha gente. Y por esa razón lo abortan.
Le piden a Dios por la experiencia, pero cuando se le está dando, lo abortan porque no lo entienden. ¿Ok? Pero yo le aseguro que es una experiencia linda, que usted va a atesorar en su corazón, porque usted va a tener una vida diferente que la que está teniendo ahorita sin el Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. Yo le aseguro que es otra experiencia mucho más fuerte, mucho más poderosa que cualquier otra experiencia que usted ha tenido, ¿ok? So, es para nosotros, hermanos, es para nosotros los cristianos, ¿ok? So, no es algo que, pues yo sé que Dios se lo da a otro, pero a mí, ¿qué me va a dar? No, no, no. Si usted es hijo o hija, se lo va a dar. Si usted solamente lo pide y por fe lo recibe, ¿ok? All right. Dice... Importante experiencias del cristiano en el bautismo del Espíritu Santo para estar con Él para siempre. Juan 14:16, ¿ya lo tiene? Y yo rogaré al Padre, ¿quién dijo esto? Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Dice bien. ¿Por qué otro? ¿Cuál era el otro? Pero antes del Espíritu Santo, ¿cuál era el otro? Jesús, ¿verdad? Jesús. Pero dijo, pero yo ya me voy. Y no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Les voy a dar el poder del Espíritu Santo. Y la mayoría de la gente no lo tiene porque no sabe la seriedad y la... la garantía que tiene para caminar con el Señor y para orar por enfermos, para hacer milagros. Es lo que le ayuda a hacer milagros. Usted puede orar con fe y poder del Espíritu Santo y lo que usted pida se va a hacer. Y le aseguro que es algo tremendo. Por supuesto que por la llenura del Espíritu Santo, porque no vaya a estar pensando, entonces yo le puedo pedir a Dios todo lo que yo quiera, un carro nuevo, una casa. No, no. Si usted de veras está lleno del Señor y lleno del Espíritu Santo, es lo que menos va a pedir. Y es lo que menos va a pedir. Usted va a pedir cosas espirituales porque es lo que más quiere. Una persona que está llena del Espíritu Santo es lo que más quiere, la presencia del Señor. ¿Qué decía Pablo? Que él quería mejor la presencia de Dios y dejar todo lo demás que era basura para él. Porque es lo más importante. Y de estar en la presencia del Señor, decía, es lo más importante para mí. ¿Ok? So, para que esté en vosotros para siempre. Fíjese bien, la promesa es para que esté en vosotros para siempre. No es una experiencia de esta semana o de la semana que entra o de la semana pasada. Es una experiencia para siempre. Es decir, el Espíritu Santo no le va a abandonar. Tenemos el sello del Espíritu Santo, que ya le he explicado yo. El sello del Espíritu Santo es el sellamiento del Espíritu Santo cuando somos salvos, ¿ok? Que eso garantía que somos propiedad de Dios y que ya no pertenecemos a este mundo, ya no pertenecemos a Dios, al diablo, al diablo, que ahora pertenecemos a Dios. Y este es el sello, pero luego viene el bautismo. Y esto es lo que estamos hablando esta tarde. Si Dios no habita en ti, el diablo te busca para vivir en ti. ¿Ve? Y es la gente que vive vacía de Dios o que no tiene a Dios como debía de tenerlo en su vida. Entonces le da lugar al diablo para que venga a hacerle daño. ¿Ok? Esto es muy importante, que siempre vamos a estar llenos de algo, hermanos. ¿Sabía usted? Sí, porque así somos los humanos, queremos estar llenos de algo. Ya sea de comida, de bebida, de gusto, de dinero, de algo, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Si usted no está lleno del Señor y del Espíritu Santo, va a estar lleno de otra cosa.
Así que apresúrese a estar lleno del Señor y a estar lleno del Espíritu Santo, porque allí no hay lugar para que el enemigo venga a hacernos daño. Aleluya. Yo digo que ya debíamos estar cansados que el diablo nos haga daño, ¿verdad? Que el diablo venga y nos robe de las bendiciones que Dios nos da. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el diablo no puede entrar. No sabe ni cómo entrar. Porque usted se pone a hablar en lenguas y él no puede entender qué está hablando qué está diciendo. Y él quiere saber, pero no sabe. ¿Ok? So, acuérdese de eso. Cuando usted está, por ejemplo, en un dilema, en un problema, que no sabe qué hacer con él, usted nomás se pone a orar en lenguas. Fíjese. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que el Espíritu Santo hará rogativas por usted. Cuando usted comunica con Él en lenguas, y Él agarra esas lenguas y las comunica al Padre. Aleluya. Es muy bonito cómo trabajan las cosas de Dios, hermanos. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús y Jesús nos lleva al Padre. La salvación viene de Dios por medio de Jesús, por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? So, es la manera en que nosotros estamos conectados con Dios. Okay. Aleluya. Esto es lo que pasó en Judas. Después de hacer la decisión de traicionar al maestro, Satanás entró en él. Fíjese bien. Pues él no era discípulo. Una interrogación grande, ¿verdad? Era discípulo. ¿Cómo puede entrar Satanás en él? Cuando se vació del Señor. Cuando ya no había de Dios en él. Entonces estaba dispuesto al diablo entrar y hacerle el daño que quería hacerle. Que quiere decir que no estamos garantizados que si nos alejamos de Dios podemos continuar gozando de la salvación que Dios nos ha dado. Quisiera que pudiéramos hacerlo, ¿verdad? Porque entonces podíamos vivir como nos da gana. Pero eso no es Biblia, hermanos. Yo sé que algunos lo dicen que la gracia nos cubre y que estamos protegidos por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es para protegernos cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, no cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Cuando nosotros fallamos y nos arrepentimos y venimos al Señor en arrepentimiento y pedimos perdón, la gracia nos cubre. Gloria a Dios por ello. Ve, porque no hay condenación. Antes el pecado tenía condenación, que condenaba y tenía que pasar por la condenación del pecado. Ahora tiene fruto, pero no es condenación. Okay. All right, ojalá que me está entendiendo. Juan 13:27, ¿ya lo tiene? Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Satanás no entra personalmente a todos, sino que tiene demonios que hacen su trabajo. Y él puede y lo hace de mandar varios demonios a solo una persona. En Lucas 11:26, Jesús dice, entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Fíjese bien. En otra vez Jesús echó fuera una legión, en Marcos 5:9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Sabía usted que el espíritu en una persona habla con usted si usted le habla? En la autoridad del Señor, por supuesto, en la autoridad del Espíritu Santo. Usted le puede preguntar, ¿cómo te llamas? Y luego le puede preguntar, ¿cómo entraste? ¿Quién te dio permiso para entrar? ¿Cómo entraste a esa persona? ¿Y sabía qué? El Espíritu le dice por medio de la persona. La persona no sabe lo que está diciendo, pero el Espíritu que está en él está hablando. Por eso siempre apartamos el espíritu malo de la persona con la persona. Porque la persona, su carne está reaccionando, pero la comunicación es con el espíritu malo que está en él. ¿Ok?
So, sí podemos preguntarle, ¿quién eres tú? ¿Cómo entraste allí? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál cerrojo tienes en esta persona que tuviste la facultad de entrar? Es como una comunicación y la persona está respondiéndole en palabras humanas. ¿Okay? Es decir, el espíritu que está en la persona está usando la persona y la lengua y todo de la persona para comunicar, para que usted sepa cómo echarlo fuera. ¿Okay? Estas son actividades espirituales que se hacen en deliberación, ¿ok? Deliberación. Que la liberación de demonios en una persona que está poseída siempre se hace en privado, porque siempre hay el peligro como en un lugar como así, como aquí, que estamos muchos. A mí no me gusta hacerlo porque entonces, si el demonio sale de esa persona, va y se le mete a otro que no está viviendo espiritual. No podemos hacerlo porque entonces estamos perdiendo el tiempo sacándolo de uno para que se meta en el otro. Tenemos que estar en un lugar donde lo podemos echar, que se vaya de donde vino. Esos lugares secos que no les gustan a ellos estar. Eso es lo que hacemos, agarramos autoridad sobre ellos y los echamos fuera. ¿Ok? All right. Yo no sé por qué le dije todo eso, me están viendo medio curioso, pero no le hace. Y respondió diciendo, Legión me llamo. Sí, Jesús se está comunicando con este hombre. Porque somos muchos, tomando él los demonios en lugar de Dios, entrando en un humano y usando su cuerpo para cumplir sus malos propósitos. Así como Cristo por medio de su Espíritu Santo está en nosotros para hacer su propósito, también el demonio usa sus espíritus para hacer su propósito en nosotros. ¿Ok? Y llegar a ser como Él teniendo el fruto del Espíritu Santo. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando espíritus, demonios están en una persona, el carácter del individuo se destruye rápidamente y su carácter se transforma en las características del diablo. Hasta su semblante cambia de color, se transforma en un color cenizo muy raro. Y por medio de ello podemos saber el que está poseído y el que no está poseído, porque hay dos maneras que el diablo nos ataca y nos hace daño o nos quiere hacer daño. Él ataca de afuera para adentro, ataca la mente, pero también posesiones estar de adentro para afuera, ¿ok? Son dos diferentes cosas. Así que puede el enemigo usar cristianos. Yeah. ¿Por medio de qué? Por medio de su carne y su mente. All right. Ok. Como Dios de este mundo, Satanás ha establecido muchas diferentes clases de adoración para él. Aparte de religiones paganas, tiene otras que llevan el título cristiano. Por eso hay mucho de esto en las iglesias hoy en día. Se hace en el nombre del Señor, se usa el nombre del Señor, pero tiene puras características de demonios. Y solamente una persona espiritual puede conocer, discernir inmediatamente lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Si no somos espirituales, no podemos, el diablo nos puede engañar y ni nos damos cuenta. Pensamos que estamos adorando a Dios. Y en realidad estamos adorando demonios. Fíjese bien. Wow. Es verdad. Es verdad. Por eso nosotros los cristianos tenemos que tener el espíritu de discernimiento en nosotros, hermano. Tenemos que tener ese espíritu, que es el Espíritu Santo en nosotros, que nos da la habilidad de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Ok?
es la vida espiritual de una persona entregada a Dios. Esa persona luego puede discernir lo que no es de Dios. La Biblia dice que los ojos son la ventana del alma. Ya, los ojos. ¿Sabías que los ojos te denuncian? Ajá. Oye. Título cristiano. Ellas tienen su manera de engaño. Cada una de ellas tiene su manera de engaño. Tienen una clase de fascinación para el hombre natural. Las conoce porque niegan el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. En 2 de Pedro 2:1 dice esto. Pero hubo también falsos profetas. Falsos profetas. Había falsos profetas en el Antiguo Testamento y había falsos profetas en el tiempo del Nuevo Testamento, y hay falsos profetas en nuestro tiempo. ¿Okay? No todo, dijo Jesús, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Quiere decir que hay falsos que se presentan como luz, pero son oscuridad. La Biblia les llama lobos rapaces, que vienen a hacer daño al rebaño. ¿Okay? Por eso el pastor tiene que estar siempre bien alerta para cuidar sus ovejas, para saber cómo orar por ellas. Por ejemplo, el Señor me despierta a las horas de la noche para orar por cierta persona. Yo no sé por qué estoy orando por esa persona, pero el Señor sabe por qué. Yo empiezo a orar las bendiciones del Señor, y empiezo a orar que el Señor les guíe, que el Señor les ayude, que el Señor les cubra y no permita ningún daño del enemigo venir, porque eso es lo que hacemos, eso es lo que somos. Okay. El pueblo también, falsos profetas entre el pueblo de Dios. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras? Fíjense bien, esto está hablando del tiempo de hoy. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y la destrucción de Dios siempre viene de repente, hermano. No crea que porque usted se está saliendo con la suya y usted está pecando y nadie se da cuenta y todo está caminando bien y todo. No crea usted que Dios no está enterado y viéndole, agarrando información de toda su vida, y que repentinamente, dice, de repente serás cortado. ¡Boom! Se acabó. Hemos visto mucho de eso. Bueno, en mi vida cristiana yo he visto muchas personas ser completamente cortados. Al parecer parecía que todo estaba bien, parecía que de veras eran personas conectadas con Dios. Pero sí, mismo Jesús dijo, ¿verdad?, que los lobos rapaces se transforman en otras cosas, ¿verdad?, como una borreguita. Los demonios de oscuridad se transforman en luz para engañar a la persona. Nosotros debemos, como cristianos, siempre protegernos. ¿Cómo nos protegemos? Por el Espíritu Santo de Dios, que nos cubre. Y es por medio de oración, hermanos. Por eso el cristiano verdadero tiene una vida de oración. Quiera o no quiera, él siempre está orando, porque reconoce el peligro y reconoce todo lo que puede pasar. Y siempre estamos orando, siempre estamos pidiendo, Señor, cúbreme, Señor, protégeme, Señor, ayúdame, Señor, siempre. ¿Por qué? Porque reconocemos el peligro que hay. Y las artimañas del diablo, que siempre viene con mentiras. Siempre nos pone cosas enfrente que parecen la mera verdad. Parece que, wow, es lo que yo necesitaba. Y muchas veces es Satanás haciendo su trabajo.
Porque Él es Dios de este mundo, fíjense bien. Él es Dios de este mundo. Entonces Dios vino a vivir en nosotros, el verdadero Dios, vino a vivir en nosotros, y por medio de vivir en nosotros, Él está en el mundo, ¿verdad? Él está controlando al pueblo cristiano, pero no puede controlar al inconverso o al no cristiano porque no se somete. Y Dios nunca forza a nadie, sino que Él te pone convicción, Él te invita, como hizo esta mañana, te invitó, y yo sentía muy fuerte que había personas aquí que necesitaban hacer una decisión, pero no la quisieron hacer. Y es triste, ¿ven? Porque el estado de esa persona puede empeorarse de un momento a otro, y pueden perder la oportunidad de recibir a Jesús para siempre. Eso es lo que sucede a veces, ¿ven? Que no sabemos que todo lo de Dios es destrucción repentina, todo sucede de repente. Cuando pensamos que estamos más seguros es cuando padecemos destrucción. Satanás establece varias formas de adoración, ordena a sus propios profetas, los unge con su espíritu. Fíjense bien, los cantantes de hoy están ungidos por Satanás. ¿Bien? ¿Mandé? Lo digo otra vez. Los cantantes de hoy están ungidos por Satanás con su propia voluntad. Ellos le piden a Satanás que los bendiga y le entregan toda su alma a Satanás. Y entonces Satanás les empieza a dar lo que ellos quieren hasta el día que los corta. Y se acabó todo. Por eso estas cosas son verdaderas, hermanos. Y produce sus propias sustituciones de la Biblia, como la Santa Corán, los escritos santos del este y otros. Todos estos son diabólicos y sin valor, queriendo sustituir lo puro y lo santo de Dios. Y hay religiones que legalmente están organizadas hoy en día en los Estados Unidos, organizadas para enseñar fábulas y mentiras y cosas así, son controladas por el diablo. ¿Okay? Pero si la gente, y hay mucha gente que están siendo engañados porque no entienden lo que es, parece, si oye verdad, y se oye hasta Biblia, porque usan pasajes de la Biblia, pero solamente la mitad de un pasaje, solamente un versículo de todo el capítulo, y lo ponen enfrente. Y nosotros decimos, es de Dios, es la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado nosotros como cristianos. ¿Ok? Satanás tiene su propio Mesías. Su propósito es de duplicar el plan santo de Dios, el verdadero Mesías. Que Juan 5:43 dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Pablo habla de este hombre de pecado que aparecerá en el mundo en 2 Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Y entonces, fíjense, todavía está para venir, todavía no ha llegado. 2 Tesalonicenses 2, del 8 al 12, ¿ok? Y entonces se manifestará aquel inicuo, malvado, injusto, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Fíjense, va a hacer señales y milagros. ¿Los está haciendo? Ya lo está haciendo. Y mucha gente se dirige por los milagros que el de Dios tiene que ser de Dios, porque son milagros. Y lo que no sabemos es que el diablo también puede hacer milagros.
diabólicos, pero son milagros. ¿Ok? Mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron, fíjense bien, el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Fíjense bien, está hablando de aquellos que rechazan el evangelio, aquellos que rechazan la verdad. Por ejemplo, personas que quizás estaban aquí esta mañana, que entendieron el mensaje, se dieron cuenta que es una realidad lo que estaban oyendo, pero no lo recibieron, lo rechazan. Entonces viene el diablo en forma de ángel, en forma de luz, y les da revelación torcida. Entonces ellos son engañados por el diablo. ¿Ok? Esto es muy común, hermanos, a hoy en día. El enemigo está haciendo grande perjuicio a la humanidad por medio de mentiras y fábulas y religiones erradas que son contrarias a la palabra de Dios. Algunas han duplicado o queriendo duplicar la Biblia, pero con sus mentiras. Para que crean la mentira, fíjense, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aparentemente, así como Dios mandó a su Hijo único y le dio autoridad en Juan 3:13, Juan 5:19 y 3:13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Como Dios de este mundo, Satanás también es el príncipe del poder del aire. Dice bien, el príncipe del poder del aire. Aunque no tiene control absoluto, sin embargo tiene poder sobre muchas cosas. Él tiene poder sobre los elementos como el aire. Satanás fue responsable del rayo que destruyó el rebaño de Job. Job 1:16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego cayó del cielo, dice bien, que quemó las ovejas y los pastores. ¿Sería de Dios? No, claro que no. ¿Y por qué Satanás tenía poder para hacer eso? Porque Dios se lo había dado. Dios le dijo: te permito que le haga daño, pero no toque su alma. Yo quiero que te des cuenta que Job es fiel a mí y que él va a permanecer fiel. Por todo lo que tú le hagas, él va a permanecer fiel. Nomás no toques su alma. El diablo le pidió por segunda vez, le dijo: ¿puedo tocar su cuerpo? Sí. Le puso una enfermedad horrible, pero no permitió Dios que tocara su alma. Y Job nunca se rebeló en contra de Dios. Él muchas veces cuestionó la posición que él tenía con Dios, pero nunca cuestionó a Dios. Y aún que de veras sufrió, ¿verdad? También fue Satanás responsable cuando un torbellino mató a sus hijos en Job 1:18 y 19. Fíjense bien. Mató a sus hijos, todos sus hijos. Y fue un torbellino que los mató. Fue Dios permitiendo. Después hagamos esto porque es muy interesante y tiene todavía más que podemos aprender. Pero yo ruego que usted ponga atención a estas cosas porque son serias. Son serias. Satanás anda rodeándole a usted. Fíjense bien. Anda rodeándole a ustedes, especialmente ustedes jóvenes. Satanás les anda rodeando y está esperando que ustedes le den una oportunidad para entrar y hacerles daño. ¿Ok? No que no lo hace con los más maduros, ¿ok? Él lo hace con el que se preste, ¿verdad?
Pero ahorita Él está concentrándose en la juventud, porque la juventud es la iglesia de mañana. Y si Él logra torcerlos y darles fábulas y palabra errada, entonces ya los tiene. Aunque sigan en la iglesia, siguen torcidos. Y un árbol torcido ya no se puede enderezar. ¿Okay? So, por eso tenemos que ayudar a nuestros hijos que crezcan derecho. Porque si se tuerce, ya no hay ayuda. Algún día Dios puede hacer el milagro, pero ¿para qué vamos a tomar esa chance, verdad? So, hay mucho que aprender del Señor. Mucho. Eso es nomás en la surface, como dicen en inglés. That's just the surface. Eso es nomás lo encimita. No estamos entrando a lo de veras. Y yo me sostengo de no enseñarle cosas espirituales del diablo, porque tengo muchas enseñanzas que podría enseñarle de las artimañas del diablo, pero yo sé que ahorita no estamos listos para recibir esto y no quiero asustar a nadie, ¿ok? En el Señor tenemos seguridad, ¿ok? En el Señor podemos caminar en victoria siempre que estemos llenos del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Amén.